querida Yasmín, que es tan importante un espacio en el que expertos puedan desmenuzar esto que desde la estridencia política, desde los gritos en el Senado, pues podría confundir a la gente, ¿no? Y bueno, cómo se les indigesta esto de las consultas populares, de preguntarle al pueblo, porque ya dijo el presidente que no será necesariamente una consulta popular para que no la maneje el INE, y que por cierto, el INE también ya fijó postura a través de Ciro Murayama en contra de esta posibilidad. ¿Cómo se les indigesta esto de que el pueblo decida los temas relevantes del país, Yasmín? Sí, a mí me parece fenomenal que podamos seguir hablando de esto, pues, o sea, no podríamos parar, tenemos tantos elementos de qué hablar y aparte me parece maravilloso que gente tan preparada como Daniel, pues, esté aquí con nosotros y nos pueda desmenuzar a detalle y desbaratar estas narrativas justamente que no tienen mucho sustento y que la oposición está ahí, ¿no? Y se les puede responder y pues para eso tenemos estos invitados de lujo como el que el día de hoy tenemos. A mí me parece que pues sí es desagradable, pues no les embona nada a la oposición, ¿no? Primero que no les gustaban los abrazos, no balazos, y ahora que no les gusta a sacar a los militares a la calle, ¿no? O sea, a poner este gran tabú de la militarización, ¿no? O sea, no les embona nada, no les gusta, por supuesto, esta frase que Andrés Manuel ha insistido y que la va a dejar implantada, que es el hecho de que él manda obedeciendo, es decir, él se va a someter a lo que el pueblo diga, más allá de que, si bien está argumentado, como lo acaba de decir Daniel, pero pues es que no les gusta escuchar al pueblo, ¿no? Ya lo dijimos, o sea, ya lo dijo, él lo gritó en Palacio en el 15, justamente, donde él hace un clamor y dice, muere el clasismo, ¿no? Porque obedece a esto, ¿no? Les parece poca cosa lo que el pueblo opine. Ellos siguen diciendo, nosotros acá en esta cúpula decidamos lo que va a ocurrir en el país. Y ya no es así. Ellos siguen sin entender que estamos en un proceso de transformación donde hasta la oposición la coloca en otro espacio y la coloca en un espacio que les demanda mucho mayor nivel de debate, que es el que no logran dar, es el que no logran llenar, ¿verdad? Y pues bueno, a mí me parece que esta salida que una vez más le da el presidente, donde abramos el debate no se da solamente en las cámaras, tanto del Senado como de los diputados y diputadas. Esto se da también en las colonias, en los barrios. Ahí es donde está el verdadero debate, porque lo que estamos recuperando es nuestro territorio y nuestra dignidad también, por supuesto. Así es. Y creo que la gran respuesta a estos temas los tienen en la misma oposición, Daniel. No sé cómo veas tú esto que voy a plantear, pero los gobernadores de oposición, los pocos gobernadores que quedan de oposición, están gobernando los estados tal vez más convulsionados del país. Y bueno, pues yo no sé para qué tanto brinco estando el piso tan parejo. Si en la oposición estuvieran serios, les preguntaran a sus propios gobernadores qué piensan de este tema y de las labores de seguridad sin las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o qué piensan de este tema en particular de la Guardia Nacional. Me gustaría comentar lo siguiente. Vean, el Estado moderno, surge como producto de lo que conocemos como la Paz de Westfalia, un conflicto internacional que termina en 1648, y al surgir el Estado moderno surge con dos funciones básicas, primordiales. La primera es la de darle seguridad a su población y la segunda de darle bienestar a esa misma población. Quiero recordar que el artículo 21 de la Constitución, cuando habla de seguridad pública, es bien clara. Y esta seguridad pública es competencia de la Federación. El Estado está cumpliendo. Con profundidad aquí en este espacio libre como el viento, porque creo que a propósito, muchos medios de comunicación
corporativos le están apostando al ruido y no a la profundidad del debate y de explicarle a sus audiencias de qué va esta iniciativa del presidente, Yasmín. Sí, justo. Daniel nos dejó así como a medias de, ¿no? Estaba profundizando en la parte más interesante y se nos va. Pero bueno, ya va a regresar. A mí me parece muy singular. Él nos va a platicar un poco, de hecho, es parte de la experiencia que él tiene, justamente un poco cuál es la historia, pues, o sea, el tema de haber propuesto estratégicamente, porque aparte es una cuestión estratégica, el tema de la Guardia Nacional eh, obedece particularmente, que a mí me parece una vez más una razón contundente por la cual se le debe de preguntar a la ciudadanía al respecto de este tema, es justamente, y lo estoy viendo aquí entre los comentarios de quienes nos están viendo, justamente la ciudadanía perdió la confianza en la Policía Federal, ¿no? O sea, es decir, ya hasta el comentario era de que si te paraba la Policía Federal, bueno, ya te fregaste, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y justamente es el antecesor, ¿no? A la Guardia Nacional, esta figura, es decir, y que también esta figura en su momento fue estratégica, pero que no sirvió. Es decir, hay que buscar nuevas formas para resolver el problema. Y de hecho, uno de los comentarios también que estaba ahorita leyendo aquí de quienes nos están viendo, justamente, y lo hemos dicho anteriormente, una de la gran pérdida de confianza que hubo hacia la Policía Federal es que se volvió un brazo operativo justamente de la DEA, que a su vez estaba muy vinculada con temas pues del narcotráfico, ¿no? Y entonces, justamente poder conocer la historia, porque vuelve a Claro. ser este tema donde no es una ocurrencia del presidente, es una cuestión estratégica que abraza la idea de recuperar nuestro territorio y pacificar el mismo, ¿no? ¿Qué te parece si regresamos con Daniel Santos? Sí, así es. Daniel, te desconectaste por estas cosas que ocurren en la transmisión en vivo y en directo y nos estabas dando contexto precisamente en este desmenuzar el tema. Gracias, Vicente. Una disculpa por el tema de la red. Les comentaba que la función del Estado es principalmente la de proveer bienestar y proveer seguridad. Y las entidades, los gobernadores y los presidentes municipales tendrían que fortalecer sus instituciones policiales, ¿no? La policía municipal, la policía estatal. Sin embargo, abandonaron esta obligación, que es una obligación constitucional, aparece en este numeral 21 que tanto he mencionado. Y entonces, al abandonar esta obligación constitucional, el presidente Andrés Manuel asume el compromiso de que a través de la Guardia Nacional no solamente cumpla él la función de proteger a la ciudadanía en materia de seguridad pública cuando se trate de delitos federales, sino también de manera temporal en lo que se fortalecen las policías estatales y municipales, cumplir la función que a los gobernadores y a los presidentes municipales les corresponde. Me gustaría puntualizar nada más, porque está en el debate siempre el tema de que si se está militarizando o no el país con la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Comentarles que esa reforma constitucional permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública de manera temporal. El artículo 5º transitorio que se quiso volver a discutir ahora el 21 de septiembre en la Cámara de Senadores, y que por cierto estaba en el Pleno analizándose, después se retira la iniciativa, se devuelve a comisiones y bueno, se tienen 10 días hábiles que se vencen el 5 de octubre para volverla a presentar al Pleno y que se discuta y apruebe. Quiero comentarles que lo principal de ese artículo 5º transitorio es que en el 2019 se autorizó la participación de las Fuerzas Armadas por 5 años. Estos 5 años vencen el 26 de marzo del 2024. Entonces, en esa ocasión, cuando todas las Fuerzas Armadas, cuando todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas de los estados aprueban la reforma constitucional, en ningún momento ellos hablaron de que esa situación fuera militarización. Sin embargo, el 21 de septiembre pasado, hace apenas unos días, cuando se estaba discutiendo y analizando en
en la Cámara de Senadores, se dijo, contradictorio el argumento, que si se ampliaba el plazo de 5 a 9 años para que las Fuerzas Armadas permanentes se subieran hasta el 2028, eso sí era un acto de militarización por parte del gobierno federal. Entonces es muy contradictorio, porque entonces estaríamos diciendo que ellos que autorizaron que estuviera 5 años las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2024, eso no es militarización. Sin embargo, un día después sí será militarización. Es un argumento contradictorio. Pero por otra parte, comentar, Yasmín y Vicente, que el 9 de septiembre ya hubo una reforma en materia de Guardia Nacional. Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reformó la Ley de Guardia Nacional, se reformó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y la idea principal de esta reforma del 9 de septiembre fue que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Operativo para poder desplegar la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, ¿no? Que no quede una entidad federativa, que no queden zonas del territorio nacional desprotegidas de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional cumpla su función en todo el país. Y el control administrativo principalmente es para garantizar el profesionalismo de quienes integren la Guardia Nacional. Con esta reforma del 9 de septiembre en materia de Guardia Nacional, que se dio principalmente en esos 3 cuerpos normativos, se respeta y se garantiza el espíritu del artículo 21 constitucional. La Guardia Nacional sigue estando bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que formulará, como lo dice el artículo 21 constitucional, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la que coordinará a todas las autoridades en materia de seguridad que corresponden al Gabinete Federal. En fin, se sigue manteniendo ese espíritu de mando civil. Pero por si todavía hubiese duda y pareciera que México es la excepción en el contexto internacional, comentarles que hay varios países que tienen a sus instituciones o instituciones militares realizando funciones de seguridad pública. Ahí está Argentina y la Gendarmería Nacional de Argentina, que tiene un mando civil. Está en Francia la Gendarmería Nacional, que tiene un doble mando. Por un lado tiene el mando civil con el Ministerio del Interior cuando se tratan temas de seguridad pública, y desde luego esta gendarmería responde al mando del Ministerio de Defensa cuando son temas de seguridad nacional. Pero ahí está también el cuerpo de carabineros en Italia, que tiene también un doble mando, mixto y civil, tratándose de seguridad pública o de seguridad nacional. Pero hay otras experiencias internacionales, Colombia, Chile y España, que tienen un mando civil cuando se trata de la participación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Entonces México no es la excepción. Lo que está planteando el presidente Andrés Manuel desde el 2019, cuando se presenta la reforma constitucional en materia de seguridad pública, fue principalmente crear una nueva institución sin los dejos de corrupción que verían caracterizando a la Policía Federal. Incluso, vean, la Policía Federal tuvo participación de las Fuerzas Armadas de manera ilegal. Previo a la existencia de la Policía Federal estuvo la Policía Federal Preventiva, que, entre otras cosas, fusionó a la Policía Federal de Caminos, por eso ya no existe, a la Policía Fiscal que operaba en las aduanas del país, a la Policía Migratoria, las fusiona Ernesto Zedillo, se dedica a tareas de seguridad pública, y la descomposición empieza con el presidente Vicente Fox y termina esta descomposición o llega a su punto álgido con Felipe Calderón, cuando de manera inconstitucional y en lugar de utilizar al ejército para pacificar al país, que es la posición de nuestro presidente en estos momentos, utiliza al ejército como lo habían hecho otros presidentes, para reprimir, como fue en el 68, en el 71, Aguas Blancas, incluso lo que sucedió con los 43 estudiantes fue el uso del ejército
para reprimir a la población. Lo que está haciendo el presidente lo mandata el artículo 21, utilizar al ejército para pacificar al país, utilizar a la Guardia Nacional para cumplir con este mandato constitucional de dar paz, como bien lo dice Yasmín, en todo el territorio nacional. Mi querida Yasmín,